Mi nombre es Sonia Moreno, les voy a exponer acerca de la medicina legal, específicamente con el tema de las evidencias físicas, el cual tiene que ver con su definición, su origen, evolución histórica y su importancia. Tenemos aquí que la definición de las evidencias físicas, esto es que es un elemento generador de una acción criminal o es indicativo de esta, capaz de individualizar al autor, así como las circunstancias e instrumentos. Aparece un representante que se denomina Basile Weisman, que en su obra de Medicina Legal y Ontología se refiere a que es una disciplina que efectúa el estudio teórico, práctico y conocimiento de los indicios necesarios para la resolución de problemas jurídicos, administrativos, canónicos y militares. Tenemos aquí, en cuanto a su origen y evolución histórica, que comienza en la época de Egipto, 3000 años antes de Cristo, con la presencia de Imhotep como el primer experto médico legal. Fue una autoridad judicial que castigaba los errores médicos de forma severa. Luego se aparece en la época de Mesopotamia, que se destaca el Código de Hammurabi en 750, que se aplican penas a lesiones y a homicidios cometidos. Tenemos la época de la conquista. Aquí no se regían las leyes ni tenía presencia médica, pero destaca un hecho muy importante, que es el acta de exhumación del cuerpo de Francisco Fajardo, el cual se hace asentamiento de las lesiones cortantes en su brazo izquierdo, las heridas con un cántaro en la cabeza, así como la herida mortal con el corte de su cuello. Tenemos la época de la Edad Media, que aquí nace el interés por el estudio anatómico de los cadáveres, donde se logra el beneficio del permiso para el estudio de estos cadáveres, tanto de los que han sido condenados como los enjuiciados. Sobresale Paolo Saccia, que es un médico personal del Papa Ignacio X, que publica en su obra sus estudios llamadas Cuestiones Médico-Legales, que le consagra su experiencia, reconocida por médicos y abogados, y se le denomina padre de la medicina legal en esta época. Tenemos la época francesa, donde se destaca Ambrosio Paré, quien también se le llamó padre de la medicina legal. Es un gran precursor y denomina la medicina legal como medicina forense. Estableció la metodología de los informes médico-legales y publicó una obra de la medicina legal. Tenemos también aquí la época mexicana, donde sobresale Luis Hidalgo y Carpio, considerado el padre de la medicina legal en América. Dio la definición legal de las lesiones desde el Código Penal Federal de 1781 hasta que hace vigente, conjuntamente con Luis Sandoval, que escriben el Tratado de la Medicina Legal. Retoma el secreto profesional y estudia la primera generación de los profesionales especialistas en la medicina legal. Tenemos aquí el periodo de Perú, que es donde se instala el Instituto de Medicina Legal de Avendaño Ureteque, el cual retoma varios laboratorios de ontología, biología y radiología. Se hacen estudios profundos del estado psíquico de las personas. Para 1969 se emite un nuevo reglamento sobre el servicio de necrosis fundamental de la medicina legal actual. Tenemos una importancia que ayuda a los estudiantes como necesario para resolver problemas médico-legales y ejercer sus funciones. En cuanto a, desde el punto de vista médico, capacita a los médicos para que en los tribunales sean asesores, y a los jueces les ayuda para que intervengan especialistas en materia de medicina legal. Se tiene también que ayuda a determinar si se está ante un homicidio, un suicidio, un accidente, para aplicar la responsabilidad penal. Mi nombre es Ramona Torcate y voy a desarrollar el tema de clasificación de las evidencias físicas. Al realizar una investigación criminológica de campo en la escena del crimen o en cualquier otro sitio relacionado con el hecho, se van a presentar diversas evidencias físicas, las cuales deben ser clasificadas. Existen tipos o criterios para la clasificación de las evidencias físicas. Entre ellos tenemos el criterio según su traslado. Según su traslado, las evidencias físicas se clasifican en evidencias primarias y evidencias secundarias. Las evidencias primarias son aquellas que son de fácil traslado a la sede del laboratorio de investigación. Y, por ejemplo, unas muestras de sangre. Las evidencias secundarias son aquellas que no pueden ser trasladadas a la sede de investigación. Por ejemplo, una pared impactada por proyectiles. Según su análisis, las evidencias físicas se clasifican en evidencias macroscópicas y evidencias microscópicas. Las evidencias macroscópicas son aquellas que
se les hace un reconocimiento a simple vista o con ayuda de una lupa, por ejemplo una huella de calzado. Y las evidencias microscópicas son aquellas que requieren un análisis minucioso con equipos especiales científicos. Son sustancias naturales o de composición química, ejemplo manchas de sangre o cualquier otro resto biológico. Otro criterio de clasificación sería según su estructura. Según su estructura se clasifican en evidencias objetos completos, evidencias partes de objetos y evidencias de residuos y partículas. Las evidencias de objetos completos son aquellas que contienen todas sus partes y no ameritan un estudio profundo para su determinación. Puede ser un zapato completo. Y las evidencias partes de objetos son aquellos materiales que son componentes de un objeto mayor. En este caso sería un trozo de la suela de un zapato. Evidencias, residuos y partículas son aquellos materiales que se han reducido por la desintegración. Son componentes de otro cuerpo mayor. Puede ser residuos óseos, por ejemplo. Y otro criterio sería según su naturaleza. Según su naturaleza se clasifican en evidencias orgánicas y evidencias inorgánicas. Las evidencias orgánicas son aquellas que provienen de los seres vivos, ejemplo el semen, y las evidencias inorgánicas son aquellas que no provienen de los seres vivos. Puede ser algo plástico, un objeto plástico que está relacionado con la escena del crimen. Bien, estos son algunos de los criterios para la clasificación de las evidencias físicas. Gracias por su atención. Mi nombre es Javier Ramírez y me corresponde en mi intervención hablar de la técnica de inspección y recolección de las evidencias físicas. Cuando hablamos de inspección y colectación son dos conceptos que van de la mano durante lo que son las evidencias físicas. En la inspección se realiza aplicando un sistema de reconocimiento. Para ello existen múltiples sistemas de inspección del sitio del suceso, también llamados sistemas de reconocimiento, sistema de búsqueda o reconocimiento de la evidencia física. Dentro de los sistemas de reconocimiento tenemos el sistema de zigzag, que no es otra cosa más que el que está orientado a sitios cerrados, donde, por decir algo, el técnico se ubica en la puerta y comienza a hacer una inspección primero visual del sitio, de manera que él pueda crear un plan por el cual él se va a transitar, pero lo va a hacer de manera zigzag. Eso es como más o menos se puede apreciar en la imagen que tenemos en la plantilla. El otro sistema es el sistema de cuadrícula y criminalística. Muy parecido al anterior, una diferencia de este es que está para sitios abiertos y cerrados, en donde requieren que se realice una división imaginaria del sitio, en donde lo hace a través de una cuadrícula. El técnico hace igualmente primero la observación general del sitio del suceso y luego va ubicándose en cada cuadrante y va colocando la marca de lo conseguido en el mismo. Continuando dentro de los sistemas, es bueno recordar que toda la inspección es previamente lo que se va a hacer antes de la recolección. Continuando tenemos el sistema de escuadra transversal, que es muy parecido al anterior. Una de sus características es que a campo abierto para espacios muy amplios, por lo cual se requieren varios detectives, donde cada uno de ellos, en la medida en que va consiguiendo alguna pista, hace un aviso, los demás se detienen, la marca y continúan. De esta manera lo hacen inicialmente de norte a sur y cuando terminan de hacer el paneo lo hacen de este a oeste. Y en la medida, una de las características es que no es la evidencia que se ve, sino en la medida en que va apareciendo cada una de ellas. El otro sistema es el de espiral. Está orientado a sitios cerrados, en donde su principal característica es que después de primero se ubica una evidencia y a raíz de ella se hace en círculos en forma de espiral. Y la última sería el sistema radial, para sitios cerrados y muy pequeños, donde depende de la vista, de lo que es la parte de la visión. Recordemos que la visión es de forma de cono, es exclusivo para un solo detective, un solo técnico, y se desplaza en el sentido de las manecillas del reloj en la manera en que está haciendo la evaluación. Y ahora viene la recolección de la misma. Y corresponde entonces al técnico decidir qué recolectar o qué colectar, tomando en cuenta las características del sitio del suceso y las circunstancias del hecho. Para ello tenemos objetos grandes y móviles. Son los objetos grandes que se pueden mover, que sean visibles y que revistan de mayor importancia para el hecho.
Objetos menos visibles que requieren una atención particular sin ser especial, ya que se siguen observando. Por ejemplo, un cabello, algo que sea muy mínimo de poder observar a la simple vista. Objetos que requieren un tratamiento especial son los que requieren que se aplique fuerza, destrucción, que pudiera causar alteración del sitio del suceso para evitar contaminar todo el resto de la evidencia, es decir, los objetos grandes y móviles y los menos visibles. Por decir algo, una bala que se quede incrustada dentro de la pared que necesiten abrirla para poderla retirar, pero sin que se contamine el área. Y la última, que es la reactivación y recuperación de huellas digitales a través de las diferentes técnicas y métodos científicos que existen. Tenemos las huellas digitales propiamente dichas y las huellas latentes. Estas últimas son aquellas que se presume que están allí, pero que no se ven claramente y que hay que activarlas. Se pueden alterar los protocolos solo como excepción dependiendo de las características del sitio del suceso y las circunstancias del hecho, pero si no hay ninguna razón que justifique el tratamiento inadecuado, la violación de los protocolos se considera alteración del sitio del suceso y constituye un delito castigado por la ley. Mi nombre es María Alejandra Niño y yo le voy a hablar sobre las reglas generales para recolectar y embalar evidencia física. Como primero tenemos la marcación. Es identificar la evidencia, para lograr identificar una de otra. Este procedimiento lo tiene que hacer el funcionario que logró ubicar el hallazgo de esa evidencia. La marcación debe cumplirse con los procedimientos de la cadena de custodia, por lo tanto debe llevar un código donde se deben plasmar las siglas del funcionario y unos números. Es una nomenclatura. Esta marca se debe colocar en un lugar donde no se deteriore, que sea adecuado, proporcionado, sólido en la evidencia. Preservación. Es todas las medidas técnicas de preservar o conservar la evidencia física. Son estas técnicas que garantizan el mantenimiento de la evidencia física para que en un futuro esa información que se encuentre allí le sirva obviamente al investigador, al fiscal del Ministerio Público y obviamente en un futuro al tribunal. Esta preservación debe ser por separado de la evidencia, en recipientes o en contenedores, según su tamaño, su naturaleza, su capacidad. El embalaje es una técnica de cobertura, es ese precinto, ese sello, esa medida de seguridad que va a garantizar privacidad a la información que se encuentra allí. Es controlar la información, es decir, de que no se contamine. Este embalaje puede ser en bolsas de papel o en bolsas plásticas. El etiquetaje es identificar el paquete criminalístico, utilizando calcomanías y en algunos casos estas bolsas tienen una impresión donde debe llevar información sobre la denominación de origen, información detallada de la evidencia, identificación de la causa fiscal y incluso la causa de expediente de la delegación. Es importante el etiquetaje porque es un fundamento importante en la cadena de custodia. El traslado no solamente o simplemente es el traslado del sitio del suceso a otro, sino también ese traslado de la delegación de origen hacia el laboratorio criminalístico y del laboratorio criminalístico hacia la delegación junto con la experticia. Cuando se traslada la evidencia del lugar del sitio del suceso, esto lo debe hacer un funcionario con una gran capacidad de manejo de esa evidencia colectada. Asimismo, el paquete criminalístico debe ir al laboratorio con un memorando donde debe llevar identificación de la delegación de origen, identificación del laboratorio que va a hacer la experticia junto con la descripción de la experticia, el número de expediente, tanto fiscal como del expediente de la delegación, identificación del funcionario que lo va a trasladar junto con el registro de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un procedimiento controlado que se aplica en los indicios materiales relacionados con un delito. ¿Qué es lo que se busca con el registro de cadena de custodia? Es evitar el vicio, evitar la destrucción de la evidencia, que se vaya a contaminar, que se vaya a destruir. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Jesús Alfredo Azuaje. Yo les voy a hablar acerca de la recolección de las reglas para la recolección de las evidencias físicas.
Para la recolección de las evidencias físicas se deben tomar en cuenta algunos de los siguientes elementos, o mejor dicho, todos estos elementos. Debe existir un reconocimiento previo del lugar de los hechos. Se debe determinar si este lugar es el original o existen otros sitios asociados ante el hecho. Esto porque en algunos casos el hecho delictivo se da en un sitio al que podemos llamar original y las evidencias o las víctimas de dicho suceso pudieran ser trasladadas a otros sitios, en donde también, evidentemente, podríamos encontrar evidencias físicas. A esto los llamamos sitios asociados. El sitio del hecho, al igual que los sitios asociados, debe quedar sin acceso y totalmente vigilado. El sitio debe quedar cerrado al público, al menos a 50 metros de diámetro. No deben ingresar personas ajenas a la investigación, así como personas distintas a los cuerpos detectivescos o a los organismos de seguridad que determine el Ministerio Público o el Estado para realizar las investigaciones y hacer la recolección de las evidencias físicas. Todas las vías de acceso al sitio deben quedar vigiladas y resguardadas. Se deben localizar evidencias físicas asociadas al hecho. Estas deben ser evidencias identificadoras y reconstructoras de los hechos. Se deben realizar las reflexiones inductivas y deductivas in situ con objeto de formar un juicio sobre el acontecimiento y poder emitir una opinión. El investigador, allí mismo en el sitio, debe, a través de la recolección de las evidencias físicas y a través de su percepción, debe realizar un análisis previo para poder determinar o tratar de determinar mediante un juicio sobre el acontecimiento y poder emitir la opinión pertinente o la opinión que busca dar con el resultado de la investigación. En la búsqueda de evidencias en el lugar se deben adoptar cualquiera de los siguientes métodos. En lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigiendo la vista desde la periferia al centro sin dejar inadvertida ninguna área. Todas las áreas deben ser cubiertas o deben ser examinadas en forma espiral hasta llegar al centro mismo del lugar de los hechos. En lugares cerrados se inicia la búsqueda dirigiendo la vista en forma paralela de muro a muro o de la periferia al centro, comenzando por la entrada principal. Después se sigue con los muros, muebles, escaleras y se concluye con el techo. Todos estos lugares, todos estos rincones, por llamarlos de una manera, deben ser examinados en su totalidad a fin de recolectar evidencias físicas. Hay que tomar en cuenta y estar muy atento de los siguientes factores. La clase de hecho que produjo la investigación. ¿Cuál fue el tipo de hecho? Si es un asesinato, si es una violación, si es un intento de homicidio, en fin, se debe determinar cuál es la clase de hecho a investigar. La intuición y capacidad de observación del investigador debe ser bien clara y bien precisa. Saber distinguir y eliminar las huellas producidas por personas extrañas al hecho y que se presentaron en el escenario del suceso después de consumado este. Es decir, si alguna persona que no cometió el hecho, pero fue quien llegó, consiguió, realizó el hallazgo del hecho, pudo haber dejado huellas que pudieran estar marcadas allí o evidencias físicas que pudieran estar marcadas allí y el investigador tiene que, en principio, descartar las mismas para no involucrar a personas inocentes en el hecho. Hay algunas observaciones o algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta y estar atento también. Hacer constar no solamente las evidencias que se encontraron, sino también las que de acuerdo con la forma del hecho se suponía que deberían estar y no se encontraron. Es decir, si el hecho fue, por un ejemplo, un homicidio con arma de fuego, es probable que el arma de fuego no se consiga allí, no pueda ser recolectada como una evidencia física. Entonces hay que hacer constar que el hecho fue producido con un arma de fuego, más sin embargo esta evidencia física no se pudo recolectar ya que no existía dentro del lugar de los hechos. Las evidencias son instrumentos muy delicados, son instrumentos de investigación muy delicados que deben estar custodiados, deben estar bien embalados y bien custodiados. Las evidencias se deben tratar con toda la tecnología y la metodología vigentes disponibles para su protección, colección y estudio. Esto fue explicado anteriormente. Muchísimas gracias.